Bueno, el fondo surge de hecho, por una iniciativa de El Salvador y a partir eh, de una iniciativa que plantea el presidente de la República, que es bajar los precios de cosas que posiblemente ya en un efecto cascada pueda comenzar a subir precios según el impacto. La Sí. gasolina es uno, lo cual afecta no solo la movilidad, la logística, etcétera. Por otro lado, el gas licuado, que obviamente tiene que ver mucho con el consumo, incluso la industria, y por otro lado, ciertos alimentos, ¿verdad? También en cuanto a compras, entradas, salidas, etcétera. Se crea una serie de 11 Medidas. medidas, con esto van también complementadas con unas medidas de control, bueno, que salía ahí en la nota, que obviamente es todo un aparato entre de policía, protección al consumidor, economía, hacienda, una serie de instituciones que lo que buscan es ir a los puntos de venta o a los puntos de distribución a velar porque los precios se mantengan, ¿verdad? Y lo que se está poniendo como una inversión para esto se mantenga. A partir de eso, se empieza a trabajar junto con el banco un fondo regional por si los demás países también van a tomar una serie de medidas, algunos de una manera, otros de otra. Se crea primero un fondo regional de 800 millones de dólares, se aprueba el fondo y luego se comienza a bajar hacia los países. En este caso, El Salvador, hacemos una operación de 220 millones de dólares, que eso nos permite, digamos, en el tiempo poder apoyar al país en esta medida y que la medida del presidente sea sostenible también, que es otro punto importante. Y por otro lado, los demás países se comienzan a activar, solicitan ayuda en cuanto a, bueno, cuál es cómo es el modelo que han utilizado, en algunos casos bajo qué cálculos se han usado, cómo se ha manejado todo el aparataje para poderlo controlar y obviamente como gobierno de El Salvador, como representación del presidente, pues estamos en toda la disposición de ayudar a nuestros países hermanos y se les ha estado, digamos, ayudando en este sentido, se ha ido haciendo un trabajo en conjunto, se aprobó el fondo hace una semana, creo un poquito más, y con esto pues logramos mantener, no solo es un tema de mantener los precios de la gasolina, es todo lo que el efecto de la subida de la gasolina puede causar en diferentes áreas y que afectan obviamente a la inflación. Que estarían afectadas todas las cadenas de suministros y por ende todos estos precios se verían reflejados en los productos de consumo para las familias Es correcto. salvadoreñas. Es importante mencionar cuando usted señala cómo el país fue quien tomó las primeras medidas, el primer país en tomar este tipo de medidas, y veíamos cómo hace 2 días, ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba también hablando de cómo reducir los precios de los combustibles a través Sí. del retiro de los impuestos. Y creo que nos hemos convertido en un país, salvadoreños, nos hemos convertido en un país ejemplo, no solo para Centroamérica. Sí, creo que de hecho en la entrevista anterior hablábamos también de que en Europa se habían estado dando problemas con el transporte público y logístico, porque hubo paros, de hecho, en diferentes países en Europa por el hecho de reclamar un apoyo en cuanto a la subida de los precios del combustible, aquí en específico. Y eso es un factor de confianza, digamos, que nosotros damos a este tipo de medidas. En algunos casos, que se ha dado también, el banco, digamos, ha venido anticipándose a estas cuestiones y uno va haciendo una preparación de esto. De hecho, en otros temas lo estamos haciendo. Pero en este caso en específico sí fue el gobierno de El Salvador, el presidente, pues que digamos pone la alarma sobre la mesa, pone la propuesta sobre la mesa y, ¿por qué no? Al siguiente día, pues nosotros empezamos a ir estructurando y tangibilizando esto para poderle decir al país, bueno, si tú vas a tomar esta medida, aquí está un apoyo financiero para sostener, digamos, toda la parte, todos los efectos económicos que esto pueda causar, ¿verdad? Entonces, en este caso sí ha habido
un adelanto, digamos, de parte del presidente. Sí, y es que como lo ha dicho el presidente de la República, lo más importante es cuidar el bolsillo de las familias salvadoreñas, que esto no se traduzca a estos precios más altos. Y no solo es la medida del tema de la baja del combustible, también el tema del GLP. El GLP llega a muchos hogares salvadoreños a un costo cercano a los $5. Sí. En otros países está costando 15 aproximadamente. Y fondos que van también en ese sentido, Luis. Sí, bueno, nosotros hemos sido enfáticos en este asunto, yo lo voy a volver a mencionar, y es que en el tema de las medidas que se han tomado en este momento referente a la gasolina, al gas licuado, nosotros estamos preparando un apoyo también en toda la parte de seguridad alimentaria también, junto con el presidente de la República y junto también con nuestros equipos para preparar una estrategia en este sentido. Nosotros le hemos dicho, si alguien piensa que tanto el gobierno como el país va caminando solo en los temas de apoyo a los combustibles, apoyo al tema de la inflación, seguridad alimentaria, deuda de corto plazo, está equivocado. Nosotros estamos apoyando en todo esto al gobierno, al país, están todos nuestros equipos, no solo en El Salvador, sino también en los diferentes países, nuestros contactos también con otros gobiernos para poder ir complementando una serie de ayudas metidos al 100% para apoyar todas las medidas que se van tomando en deuda de corto plazo, en seguridad alimentaria, en todo lo que se requiera. Nosotros estamos apoyando como el principal aliado que ha tenido el país en este aspecto, como el principal cooperante que actualmente tiene el país. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber ir a la par de todas estas medidas, ir leyendo cualquier problema que se pueda dar, ir teniendo un portafolio de propuestas para que pues se puedan tomar las mejores decisiones y podamos ir adelante con nuestras inversiones, fomentando la inversión privada, dando mensajes claros de que vamos en un buen nivel y que el país no se detenga en todo el progreso que está llevando. Es que en el tema de la seguridad alimentaria hemos visto cómo países ya anuncian este problema, hemos visto desabastecimiento en muchos países y cómo este tema de la crisis alimentaria podría darse en grandes potencias del mundo. Acá en El Salvador vemos cómo desde el Ministerio de Agricultura y con toda esta articulación de instituciones se está trabajando de manera anticipada para poder prever cómo enfrentar esta crisis. Sí, uno tiene que ir viendo, digamos, diferentes aspectos. Sabemos quienes importamos mucho más de los que exportamos, y eso mucho tiene que ver con las cadenas de producción. Si bien nosotros importamos el 80%. Sí, y el doble de lo que exportamos. Entonces, hay que ir viendo todos estos puntos en cuanto a qué medidas inmediatas se van tomando y por otro lado, qué otras nosotros vamos preparando para no solo mitigar este tipo de situaciones o apoyar este tipo de situaciones, sino que también sacarle el máximo provecho posible y pues que el país de una vez por todas también tenga una cadena de producción interesante. Ya hay una base estratégica definida por el presidente bajo un proyecto, digamos, integral en el sentido de que no solo el tema agro, va el tema agua, va el tema comunitario, va el tema vivienda, va el tema logística, va el tema negocios, mercados, etcétera. Y bajo esa premisa que se ha planteado, bajo una serie de medidas que ya se están dando, es que nosotros estamos trabajando con nuestros equipos, con unos equipos definidos también con el presidente, para ya consolidar esto ya en algo que el país pues no solo mitigue, sino que también ya tenga una producción permanente, continua y creciente. Y la seguridad ciudadana que se ha obtenido hasta ahora genera que todos estos proyectos puedan desarrollarse de mejor manera, ¿les genera más confianza para que esto ocurra? Sí, bueno, el tema de seguridad, digamos, es el activador de todo. O sea, yo te puedo hablar de todas las inversiones que nosotros estamos llevando y todas están relacionadas con eso.
Es decir, nosotros llevamos Mi Nueva Escuela, por ejemplo, que es infraestructura nueva escolar a nivel nacional. El hecho de que se esté trabajando todo el tema de la seguridad, que se tenga un combate frontal con la seguridad, que se tenga este nivel de, creo que ya sobrepasó los 41,000 Sí. de capturas, que se liberen los territorios, que los niños puedan moverse de su comunidad o de su casa a una escuela sin que alguien los detenga, sin que a las niñas se las lleven, sin que a las familias les quiten a las niñas, sin que sucedan todos esos factores, permite que el sistema educativo pueda trabajar. Y eso estamos hablando de una inversión de capital humano a largo plazo, que tiene que ver con el desarrollo y con el futuro del país. Eso multiplicado por todos los municipios, multiplicado por todo el sistema escolar, que son un poco más de 5,160 y algo de escuelas, es un altísimo impacto. Vámonos al tema económico. Nosotros inyectamos más o menos unos 800 millones de dólares solo en el tema de MIPYMES, que ya no paguen renta, solo el ahorro de eso, que puedan incluso conectarse con las demás cadenas, alimentos, kioscos, mercados, etcétera, y que tampoco paguen renta, que no tengan horario de cierre, que obviamente al abrirse el acceso a la comunidad, no solo dan comercio, digamos, en esto, sino que se amplía también su rango de negocio. Entonces estamos hablando de crecimiento, ahorro, apoyo financiero y todo un sistema de control, de seguridad alrededor de todo esto es inédito. Cuando nosotros nos vamos a una escala mucho más arriba en cuanto a la atracción de inversión o las empresas llamadas empresas tractor, ¿verdad? Que es una grande que atrae otras, ya también la cosa se va transformando, ¿verdad? Porque están en un país seguro, están en un país con buenas condiciones donde ya no se registran asesinatos, donde obviamente sus empleados, la gente que ellos mandan de otro país, el dinero que ellos mueven, etcétera, está seguro, donde hay condiciones legales o de incentivos fiscales, etcétera, que también funciona, donde sus negocios se pueden mover físicamente a través de un comercio o a través de un transporte logístico. Eso va cambiando absolutamente todo. Interesante es ver cuánto ha generado de ahorro al sector privado el hecho de que ya no estén, solo el hecho de que ya no estén dando renta. Vámonos también al hecho de que logran ampliar el rango de negocio y que tanto eso les ha permitido ir creciendo en un lapso de tiempo bastante corto. En aspectos sociales, nosotros estamos trabajando también todo el tema comunitario a través del Plan de Control Territorial Fase 2, que es toda la parte de oportunidades, tejido social, educación, etcétera, donde evidentemente la comunidad cambia su condición y su dinámica histórica que se ha tenido, no sé, durante 20 años, por ejemplo, y donde quizás era una costumbre tener un toque de queda, quizás era una costumbre que hubiese alguien en el techo de la casa apuntándole a la familia porque había un toque de queda. Quizás y tristemente se han dado casos donde un padre de familia ha tenido que entregar a su hija. Y es una realidad triste, pero es una realidad histórica que hoy ha cambiado. El hecho de que todas esas condiciones cambien y comience a irse creando una dinámica diferente dentro de la comunidad, que puedan irse conectando con otras, el efecto social de cambio es radical y hay que aprovechar para ir entrando en las comunidades a meter todo este tema de oportunidades y el efecto económico que esto genera tanto a nivel local y a nivel internacional, si lo queremos ver como un país atractivo para inversiones, para vivir, etcétera, es absolutamente inédito. O sea, eso para nosotros, si nosotros estamos poniendo 2.400 millones de dólares en El Salvador en diferentes proyectos,
para nosotros esa es la mejor condición para que todo esto se desarrolle. Hablar de 2.400 millones de dólares para un país también habla muchísimo de la confianza jurídica de la cual goza El Salvador, de esa confianza política de un presidente que también tiene un nivel de aceptación, de popularidad entre la población enorme. Y creo que hay una ventaja adicional y es que se trabaja en conjunto con él. Entonces se van planificando cosas, se van creando arquitecturas de proyectos para poder ir estructurándolo. Se van tomando también ciertas decisiones, se va trabajando también obviamente con el Ministerio de Hacienda, con todo el aparato del Estado, con las mismas autónomas, con el sector privado, con la sociedad. Nos permite a nosotros como la principal entidad financiera de El Salvador, cubriendo el 90%, nos ha permitido un trabajo bastante rápido y poder tener todo ese ecosistema a la mano, de información, de tomas de decisiones, de aprobaciones, etcétera. Es decir, nos ha permitido movernos muy rápido, movernos bastante bien, movernos, digamos, con un nivel de trabajo complementario tal que prácticamente es lo que tenemos hoy, que todas las inversiones o la mayoría de inversiones que estamos haciendo van caminando en paralelo, pero van caminando juntas, cada una a su velocidad y con su característica, pero tú ves ayer a Yamil Bukele hablando sobre Prodeporte. Todavía el tema de crecer juntos terminando de consolidarse la ley y nosotros estamos presentes ahí. Que el Ministerio de Educación está entregando las computadoras y las tablets para los niños y para los maestros. Nosotros estamos ahí. Que el Ministerio de Obras Públicas lanza hace poco el Paso de los Chorros y nosotros estamos ahí. Que se están atrayendo inversiones y en algunas nosotros estamos ahí presentes, que está el tema de la inflación, de la gasolina, etcétera, y nosotros estamos ahí caminando y vamos en paralelo y va todo el esquema y todo el aparato de Estado y de sociedad caminando todos al mismo tiempo. Por eso, digamos, se logran ver diferentes cosas y cada una pues a su ritmo. Y es que hay que decirlo, no solo están enfocados en educación, en seguridad ciudadana, que es sumamente importante y que son los temas que destacan, sino que también deporte, lo he visto que es uno de los proyectos a los que le están apostando, y turismo, que se viene a convertir en este impulso económico número 2 tan importante, que creo que puede traer aún más desarrollo de manera más acelerada al país. Sí, bueno, de hecho en deportes que hemos nosotros puesto un poco más de 100 millones de dólares, es una iniciativa la cual nosotros aplaudimos, primero porque no se había dado, no sé, creo que nunca, a excepción de algunas remociones que se hicieron allá por el 94, 93, pero digamos sí hay una visión bastante amplia en cuanto a cómo ver la infraestructura deportiva y cómo aplicar el concepto del deporte sobre esto. Así es cierto, hay un tema de alto nivel, que siempre se da. También por otro lado está el tema comunitario, donde nos permite ampliar el rango de los espacios públicos, entendiendo que históricamente El Salvador por persona, por niño, cubre más o menos 2 metros cuadrados como espacio público, lo cual es nada, y con esto pues nos permite ampliar ese problema histórico y nos permite darle a la gente otro tipo de dinámicas bajo un concepto de deporte en el cual se está aprovechando al máximo todos sus beneficios. A jugar en equipo, aprender a ganar, aprender a perder, aprender a relacionarse con otras comunidades, el tema de la salud física, solo el hecho de activar una industria que está también creciendo se vuelve bastante interesante. Vienen los juegos y eso también es otro tipo de acciones, economías, etcétera, que se mueven, es una posición competitiva también para el país. Y por lo tanto, pues nosotros hemos venido apoyando al presidente de INDE, Yamil Bukele, en todo el proceso de esto hasta que veamos las infraestructuras hechas y hasta que veamos
la inauguración y si se necesita obviamente todavía más o llegar incluso a microterritorios con esto a través de un Prodeporte 2, nosotros estamos en toda la disposición de apoyar. De hecho, ayer Yamil Bukele ofreció una conferencia de prensa donde decía pues, que estamos a un año de esa nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde El Salvador será la sede. El Salvador se convierte en ese país donde estarán todos los ojos del mundo, donde recibiremos atletas de tantos países y donde ya nos estamos preparando desde un año antes. En turismo, Luis, el apoyo, el esfuerzo, la apuesta que existe también en turismo es sumamente importante. Tenemos muestra de ello en abundancia. Sí, bueno, hemos colaborado con el paso de Sur City, la carretera del puente hacia Sur City. Bueno, eso ha sido un trabajo en conjunto con el BESIA. Tenemos también una serie de créditos y de apoyos técnicos no reembolsables enfocados en turismo y luego también en una serie de subcomponentes como créditos para mujeres, por ejemplo, y emprendedoras, etcétera, muy enfocado en el tema turístico. Hemos también hecho una donación a las comunidades de la zona costera con 2 plantas desalinizadoras y potabilizadoras móviles para que puedan estar abasteciendo a las comunidades, en lo que obviamente llega ya un proyecto concreto y una inversión concreta. Esto nos permite ir apoyando y mitigando gastos de comunidades en situación de pobreza que incluso han llegado a los números casi de los $2 millones por comunidad en extrema pobreza. No sé en qué colonia acá se dé este tipo de gastos. Se está dando en comunidades pobres. Fue la que nosotros, las que nosotros hemos detectado y obviamente pues hemos actuado bastante rápido donando estas plantas. Obviamente son temas progresivos que si funciona pues nosotros continuamos también con este tipo de apoyos, pero bueno, tenemos la capacidad de hacerlo y la disposición absoluta de colaborar, pues lo vamos a hacer. Primero pues sobre la ley, ya era un tema que ya era urgente y necesario, y requería una serie de decisiones políticas bastante importantes y digamos bastante contundentes en el tema de hágase. Yo conozco desde que todo esto inició, desde incluso la idea y cómo lo iba concibiendo y estructurando la primera dama y cómo se iba discutiendo todos estos temas, con qué sectores se sentaba. Bueno, incluso nosotros también hablábamos sobre esto, todo el empeño que le han puesto a esta ley, no solo la primera dama, todo el equipo. Así es. Alrededor de ella, los organismos que han estado también y sus equipos trabajando en esto, que ha sido enorme el trabajo desde que se hace hasta ver ya tangibilizado esto. Nosotros quizás por conocer, digamos desde antes, cuáles eran los componentes, cómo venía esto, cómo se estaba construyendo, digamos, logramos prever algunas cosas en las estructuraciones y en el diseño de nuestros proyectos y nuestras inversiones. Mi nueva escuela, por ejemplo, que son 200 millones, ya tiene contemplado muchos temas. Bueno, uno de los componentes de Crecer Juntos es el tema de la educación y la protección de la niñez. ¿Y qué implica protección? ¿Verdad? Salud, la madre, desde qué edad, etcétera, etcétera, la infraestructura. Todo eso en las inversiones sociales que nosotros estamos llevando contemplan ya elementos de la ley, elementos de la estrategia que lleva Crecer Juntos, ya como algo transversal, digamos, en nuestras inversiones. Y eso a nosotros nos da muchísimo orgullo, mucha tranquilidad, mucha confianza, porque se está tocando. Bueno, siempre lo hemos hablado, la educación es el futuro de nuestro país, y todavía si nos vamos al principio de todo, que es desde la primera infancia,
poder empezar a tocar eso, poder empezar a trabajar todo el tema de los derechos, porque son derechos los que tienen, no son lujos, digamos como se ha mencionado en otras ocasiones, son derechos, y poder tocar desde ahí, para nosotros es la mejor inversión que el país puede hacer, es la ganancia más grande que puede hacer el país bajo cualquier esquema que se quiera ver, y obviamente de manera incondicional, lo hemos dicho, nosotros ya estamos apoyando esto y nosotros vamos a estar apoyando las demás cosas, si al total suman 500 millones de dólares los cálculos que nosotros estamos llevando ahorita y se va a requerir todavía de más, pues nosotros estamos en toda la disposición de colaborar porque es la mejor inversión que se puede hacer es sobre esa ley. Ese presente y ese futuro. Tengo varios temas, los voy a tratar de abordar muy rápido Okay. porque se nos acaba el tiempo, Luis. Hablábamos de este apoyo de productos, de suministrar biodigestores Sí. para las escuelas públicas. Sí, bueno, digamos esto en resumen, son ya pues ciertas tecnologías que quitan el uso de la leña para las cocinas de las escuelas. Pues hay un tema medioambiental de por medio, pero también está el tema de salud de los niños en cuanto a la inhalación de humo de la leña, los maestros, las familias, la calidad del alimento, etcétera. Nosotros hemos hecho una donación que impacta más o menos a unos 80,000 niños, ya con familia llegamos a 120,000, creo más o menos, personas impactadas. Lo hemos hecho a través de la CEL, bajo una iniciativa de la primera dama. Entonces, siempre contemplando el tema de la salud, la educación, etcétera. Bueno, esto es una muestra y bueno, es una donación que ha hecho el banco con todo gusto. Con todo este proyecto tan Sí. importante en las escuelas públicas. Vivienda, usted me decía, Sí. sumamente importante, que no lo quería dejar fuera. No, porque el hecho de la vivienda también es un tema transversal dentro de cualquier eje económico y social que se quiera ver. Hemos estado trabajando desde el año pasado con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y con los equipos del Fondo Social sobre un crédito que no se ha dado aquí en el país, que es bien interesante. Se llama Mi Vivienda, mi primera vivienda, antes Provida. Lo que se estructuró fue un crédito para vivienda social primero, con un costo obviamente bastante rápido, con un añadido que es que la familia en suma tiene ya una capacidad adquisitiva, pues esa capacidad se muestra para la adquisición del crédito, ya no es una persona, ya es lo que la familia puede tener. Incluye también todo el tema de la informalidad, que eso históricamente ha ampliado la brecha financiera para la gente. El tema de la inclusión ha impedido pues que la gente acceda a créditos, en especial al tema de vivienda. Colabora también con el tema de déficit, ya con un sistema constructivo, digamos, mucho más económico, con un diseño mucho más atractivo que a nosotros nos ha gustado mucho. Como una fase inicial, nosotros hemos empezado con 60 millones de dólares para créditos de este tipo. De hecho, es un proyecto que los demás países ya, también el banco ya le han puesto ojo y están viendo también cómo lo pueden ir ellos estructurando, puesto que el déficit de vivienda en la región es altísimo. Y digamos, en este caso, El Salvador lleva una delantera en este aspecto, bajo una estrategia de inclusión financiera para una vivienda, del tema de toda la parte legal, que digamos es la base de poder adquirirla, que yo tenga mis títulos de propiedad, etcétera, que ya sea mío. Por otro lado, que permita ir liberando también factores de riesgo. Lleva un componente que un poco más del 60% es crédito solo para mujeres, bajo el entendido de que en muchos casos es la mujer la que maneja el hogar, es la mujer la que se ve afectada económicamente si no tiene una vivienda, es la mujer la que cuida de su familia y la salud de su familia, y si hay piso de tierra, si no hay agua, si caen tormentas y se cae, etcétera, etcétera, pues también se ve afectada con esto. Es a ella la que le toca ver el mismo tema de seguridad, que bueno, hoy ya gracias a Dios eso está cambiando.
pero digamos todos esos componentes sociales, económicos, se han trabajado junto con la ministra de Vivienda como una fase 1, viene una fase 2, y por lo tanto pues nuestro apoyo continúa en el tema de vivienda. Qué bueno. Y también no quiero dejar fuera el tema del Plan Control Territorial, porque si bien ya hablamos de todo el impacto positivo que ha generado y cómo esto se convierte en se convierte el país en un terreno fértil para inversiones Sí. y para poder desarrollar estos proyectos, pero no podemos olvidar que fueron ustedes quienes brindaron este préstamo para la fase 3 del Plan Control Territorial. Es correcto. Un préstamo importante por $109 millones, Sí. que fueron la gran apuesta para poder modernizar todos los cuerpos de seguridad. Y ahora estamos viendo sus efectos. ¿Satisfechos de haber contado con esta confianza en El Salvador, en nuestro país y en esta política que se había implementado? Totalmente, porque de hecho, desde que hicimos toda esta arquitectura del plan de control territorial, había una cuestión bastante interesante que sí me gustaría recalcar, porque es algo que más de alguien pues critica y dice, bueno, el gobierno está solo atacando el crimen, y bueno, para algunos eso es malo, no sé por qué, pero digamos hay críticas en ese tema, la represión y el combate frontal al crimen, que hay un enfoque muy puntual en esto. No es así. El plan de control territorial lo que contempla es un equilibrio de balanzas. Si bien es cierto, nosotros estamos apoyando la fase 3, que es modernización de los cuerpos de seguridad, estamos también tocando la fase 2, que es la parte que es el tema de oportunidades y la comunidad. Si nosotros estamos poniendo 100 millones acá, digamos por cuadrar un número redondo, el gobierno está poniendo, se está trabajando 200 millones en mi nueva escuela, 200 un poquito más en entrega de computadoras a los niños. Ahí vamos redondeados 400. La fase 2, más o menos 500 millones versus 100. Vivienda, 60 millones. 560 millones versus 100. Social, seguridad. Un poco más de 100 millones, dejémosle en 100 millones en deporte y espacios públicos. 600 millones. 600 millones en esto, 100 millones en seguridad. Si nos vamos a la parte, si nos vamos al tema económico, y lo hablo por banco, estarán también los demás y estará también el fondo de país. 600 millones en Firempresas, más un poco más de 200 millones al sistema financiero privado, más otras inversiones privadas, más o menos unos 900 millones. Sumámosle todo el tema de infraestructura, logística, etcétera, que digamos son temas complementarios, versus 100 millones. El resultado de estos 100 millones, hace moverse todo lo demás. Toda la inversión que supera en unos 20 a esta que está acá, hace que se mueva. Por lo tanto, a mí me preguntas, si nosotros estamos satisfechos, estamos más que satisfechos. Porque digamos, cada una cuando la vamos desgranando, cada una va teniendo su proceso, otras más adelantadas su resultado, pero termina siendo y termina cumpliendo la estrategia original del plan control territorial y por la cual hicimos esa arquitectura, en que no, esta vez lo que hay que hacer es ir nivelando balanzas porque es lo necesario. Estamos atacando el crimen de manera frontal, sí, pero estamos tocando toda la estructura y todas esas bolas de nieve de problemáticas históricas del país para ir nivelando las balanzas. Y esa es la parte, digamos, medular de nuestras inversiones, complementadas también con la parte medular de todas esas estrategias, de todos esos proyectos que se van conectando y van impactando uno sobre otro. Ahí es donde está el rédito. Y ahí es donde nosotros obviamente vemos el factor de confianza sobre todo este tipo de iniciativas y sobre todas las inversiones que se van poniendo ahí. Y ese rédito que se puede observar y que usted lo describe muy bien en tema de proyectos, de inversión, de desarrollo para nuestro país, que se mantuvo en un letargo en el que
no vimos nada en El Salvador por mucho tiempo, pero a eso sumemos que se han evitado la pérdida de vidas. Obviamente, estábamos en una condición como país número 1 en listas de crimen, desgraciadamente, perdiendo a diario. Por una vida que se perdiera a diario ya tenía que ser un dolor para todos los salvadoreños. Pues no tiene precio. O sea, obviamente, cuando estábamos en estas discusiones del plan de control territorial que se estaba viendo, bueno, ahí estaba el tema de lo que ingresaba, por ejemplo, toda aquella cantidad de chips y cuestiones a los centros penales de donde salían órdenes, la señal de los celulares, etcétera, que eran oficinas. El presidente tomó un día un chip y recuerdo que nos dijo, ¿cuántas vidas vale esto? ¿Cuántas vidas nos cuesta este chip? Que es todo lo que implica este capacitor chiquitito que va metido dentro de un celular, todo el nivel de afectaciones que puede tener por medidas que no se están tomando. Hay que ser radicales en cierto modo. No puede ser que tengan señal, o sea, desde ahí no puede ser que un centro penal tenga señal. Y tenían señal. Entonces, digamos, cosas tan lógicas que simplemente requieren de tomas de decisiones firmes por todo lo que implica, y eso es un buen punto. Estábamos hablando del tema de inversión en afectaciones sociales por una vida. Y teníamos cuantas al día y se celebraba que bajaran, ¿verdad? Con todo el dolor de nuestra alma. No puede ser. Y pues por lo tanto en estos casos y desde que esto se vino construyendo, pues el banco ha estado ahí. Y entendemos también el hecho de que tú necesitas un aparato para poder combatir, y encima de eso no tenían ni gasolina, las patrullas, sin armamento, con armamento de 20 años, que ya no funcionaba, sin alimento. No puede ser, pues, o sea, no se concibe eso en un país como El Salvador. Y por lo tanto, pues, si hay un buen plan, si está bien diseñado, si está contemplando elementos que también nos interesan, que es tocar toda la base problemática social, alrededor de todo esto y todas las implicaciones que esto pueda tener, y podemos llegar ahí con otras cosas complementarias, que esta nos permita poder llegar ahí, que esto nos permita decirle al inversionista, poder venir con toda la confianza a este país, y vamos a tener fondos de inversión y vamos a tener todo el tema de confianza jurídica, etcétera, etcétera, y vas a poder venir a poner nuestras inversiones, porque estamos poniendo en puertos, en aeropuertos, en trenes, en MIPYMES, en infraestructura logística, en derechos sociales, en educación superior, etcétera, etcétera. O sea, vení. Y por lo tanto, para nosotros, yo lo reitero, total confianza en este programa.